Bienvenidos teleamigos y teleamigas a Debates UGC. Mi nombre es Eduardo Useche, soy director de Arquitectura para Aliens, un colectivo que genera contenido de valor para docentes, estudiantes y apasionados de la arquitectura. Hoy tengo la oportunidad de conducir el programa Debates UGC, en el cual hablaremos de un tema coyuntural para todos como ciudadanos aquí en Bogotá y sobre todo pues ver las perspectivas que tenemos tanto como ciudad latinoamericana, urbanismo. Bueno, vamos a hablar de diversos temas interesantes para todos. Nuestro tema que nos convoca el día de hoy es metro elevado y espacio público. Hablaremos acerca de cómo se va a desarrollar el metro elevado, qué proyecciones hay y cuáles serán pues como los postulados y las posibles hipótesis que veremos en las intervenciones que tendrá la ciudad y pues en los espacios en los cuales se desarrollará el metro elevado. Hoy nos acompañan de diversas universidades y de la Asociación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y pues voy a empezar a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la arquitecta Miriam Estela Díaz, ella es docente de tiempo completo de la Universidad Católica de Colombia. Bienvenida, arquitecta. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muy bien, también tenemos al arquitecto Juan Carlos Wilche, secretario académico y docente también, arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación como siempre. Bueno, también tenemos hoy, nos está acompañando el arquitecto Alonso Gutiérrez, docente investigador de la Universidad La Gran Colombia y pues hoy está también con nosotros. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, también tenemos, está el arquitecto Álvaro Suárez Zúñiga, que es arquitecto también pues y es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y pues estamos muy gratos de que esté hoy acompañándonos a nosotros. Gracias por la invitación, Eduardo. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta conversación acerca de metro elevado y espacio público, definiendo un poco pues acerca de qué es el paisaje urbano, cómo vemos esa lectura que tenemos como ciudadanos, cómo la vivimos, porque no todos siendo arquitectos, igual todos estamos viviendo la ciudad, todos la estamos construyendo, todos estamos experimentando las diferentes dinámicas que se están realizando en el lugar, en el entorno en donde estamos viviendo, habitando. Entonces, pues, le voy a dar la palabra al arquitecto Juan Carlos para que nos hable acerca, pues, esa definición del espacio público, del espacio, del paisaje urbano, ¿sí? ¿Qué es el paisaje urbano? ¿Cómo sería ese concepto? Bueno Eduardo, pues para meternos en el tema del paisaje, que es un poco complicado, pues hay una definición que justamente el arquitecto Alonso en uno de sus libros y de sus investigaciones que ha hecho, pues lo ha definido desde el paisaje social. ¿Y qué quiere decir? O sea, nosotros encontramos que el paisaje urbano o el paisaje en general es todo aquello que vemos desde una perspectiva, ¿cierto? Pero nunca nos hemos sentado a pensar qué es lo que contiene ese paisaje. Y pues en esta definición que nosotros queremos proponer de paisaje, pues lo que estamos diciendo es que el paisaje está conformado por dos elementos principales. Uno que es el elemento físico, que es donde están pues todos los elementos físicos que tenemos, las construcciones, las avenidas, el espacio público y pues el componente geográfico, pues que son pues todo lo que en el POT se conoce como la estructura ecológica principal. Pero por otro lado, ese paisaje es una construcción, ese paisaje ha sido construido pues por un humano o por un colectivo de humanos y es reflejo de unas prácticas socioculturales y tiene una carga simbólica que es lo que lo hace particular, ¿cierto? Entonces todo esto que está en el paisaje es una construcción que viene desde esas prácticas socioculturales y que se reflejan en diferentes formas y en diferentes percepciones y en diferentes intervenciones sobre lo natural y sobre lo construido, ¿no? ¿Qué percepciones pues tendríamos? Obviamente estamos hablando pues desde una perspectiva arquitectónica, cómo se desarrolla el espacio público, cuáles son las dinámicas, esas dinámicas, cómo se plantean y cómo viven pues desde diferentes pues perspectivas cada usuario, ¿sí? Digamos, yo quisiera pues digamos arquitecta, pues tú, ¿qué opinión tendrías acerca del espacio, el del espacio público y cómo se está vinculando con el paisaje urbano? O sea, ¿cómo se articulan esas dos tensiones que hay?
Teniendo en cuenta un poco la definición que hace Juan Carlos alrededor de lo que es esa idea del paisaje urbano, el espacio público es un elemento muy importante para la construcción de ese paisaje. Digamos que el espacio público es ese lugar donde realmente nosotros hacemos el desarrollo de nuestra vida cotidiana, y de ahí que sea, por ejemplo, tan importante empezar a vincular esa noción del paisaje urbano no solamente con la infraestructura de espacio público, sino también con la de movilidad. Sobre todo porque en la extensión de nuestra ciudad pues nos vemos en la necesidad constante de estarnos desplazando de un lado a otro, y precisamente no solamente es un problema funcional, sino la movilidad también es toda una práctica social, ¿sí? Hay un ejercicio de percepción, y la manera en que nosotros entendemos el viaje y configuramos el viaje para ir de un lugar a otro pues también empieza a construir esa noción de paisaje dentro de ese colectivo del que habla Juan Carlos. Bien, ok, digamos pues, arquitecto Alonso, ¿qué opinión tendría acerca pues de cómo esa articulación del paisaje urbano, la movilidad y pues como los elementos que ya existen en donde está el paisaje urbano, algo que ya vimos nosotros, sobre todo aquí en Bogotá, en donde hay ese diálogo con el tema patrimonial y con un tema pues moderno y un tema pues que sigue hoy, digamos, como las tendencias de contemporáneas, como en esos tres ámbitos? ¿Cómo crees que sería ese diálogo? Paisaje urbano, movilidad, patrimonio y pues la contemporaneidad. Bueno, Eduardo, yo ahí tendría que decir, nosotros estamos en este momento adelantando una investigación con Juan Carlos y con una arquitecta de planeación, que es la arquitecta Carmen Sarjuela, y nosotros entramos, digamos, a mirar el paisaje desde la definición que planteó ahorita Juan Carlos, acerca de, digamos, planteando que las paradojas, la idea de la paradoja nos permite entrar a mirar el paisaje. ¿Por qué las paradojas? Porque las paradojas son dos postulados que están en tensión. Generalmente las paradojas se entienden como dos postulados en contradicción, pero nosotros lo estamos proponiendo acá como dos postulados que entran en tensión. Esto quiere decir que en la ciudad hay una serie de discursos que están detrás de cada acción que se toma sobre ella. Y nos ha interesado mirar cómo es que se ha construido ese paisaje urbano a lo largo del tiempo, en particular en el periodo desde los POT. Entonces, ahí hemos encontrado como varias líneas. Nosotros entramos a analizar 3 spots que fueron el de Bogotá, el de Medellín y el de Armenia, que eran 3 spots que inicialmente tocaban el tema del paisaje urbano, entender qué se entendía por paisaje urbano o qué entienden desde el POT por paisaje urbano, y las paradojas nos han permitido entrar a armar, digamos, una argumentación que nos dé herramientas para ver cómo es que se construye ese paisaje urbano final, porque finalmente la norma es la que arma la ciudad a partir de su reglamentación. Entonces, cuando uno empieza a ver casos como el que nosotros estamos estudiando, que son las nieves y Usaquén, pues uno empieza a ver cómo la incidencia de los diferentes spots han ido transformando todo el tiempo la fisonomía del lugar, y cómo ese paisaje se ha venido alterando de una manera tremenda y ha puesto en contradicción elementos del pasado con elementos del presente, lo formal con lo informal, la forma como se asienta la ciudad sobre el plano, como diría Rossi, sobre la geografía. Entonces nosotros planteamos tres paradojas, que son la paradoja de la geografía versus la ocupación, la paradoja de la tradición versus la novedad y la paradoja de lo formal frente a lo informal. Y a través de eso hemos empezado a tratar de entender cómo es que funciona cada elemento de esos en esos sectores. Es interesante ver cómo la ciudad se desarrolla con tensiones, ¿sí? Digamos, estamos hablando de paisaje urbano, de movilidad, de las paradojas, del tema patrimonial, y esas tensiones y esos discursos que se crean en la ciudad, pues son los que la construyen, ¿sí? Son los que generan dinámicas y hacen que se construyan diferentes entre los usos que tenga el suelo, entre los planteamientos que tengan los planes de ordenamiento territorial, lo que ya existe, lo patrimonial, todas esas tensiones, digamos, desde la sociedad colombiana. Arquitecto Álvaro, pues quisiera preguntarle, pues digamos, cómo la sociedad hace la lectura pues de esas tensiones y cómo logra pues articularse para poder participar en esa dinámica de la construcción de ciudad a partir pues de esas tensiones. Pues digamos que veo en los temas propuestos para el día de hoy de paisaje urbano, de
paradoja y de movilidad alternativa, como expresiones de una cosa que está en la esencia, y lo vemos en la sociedad cuando estudiamos, por ejemplo, casos como el que vamos a hablar del concurso de metro, y es la esencia del asunto es que el espacio público tiene una doble dimensión. Una dimensión, digamos, que si la vemos habermasianamente, estamos hablando de la esfera de lo público, el lugar para la construcción democrática. Y venimos de una herencia de parques y caminos y de puentes y de cosas que es muy infraestructural, ¿cierto? Y estamos haciendo ese tránsito, eso lo iniciamos nosotros, si vamos a ver como sociedad no colombiana, sino como país. 1988, primera vez que se habla de espacio público, 1991 la Constitución lo asume, pero ya en el 90 el Acuerdo 6 de Bogotá lo había asumido como concepto guía, y todavía estamos en digestión del concepto del espacio público, al punto que buena parte del POT que acaba de ser hundido tenía la misma discusión. Lo ambiental es espacio público, el espacio público comprende lo ambiental, legalmente sí, culturalmente todavía no. Para nosotros el espacio público todavía está en una construcción. Entonces, yo que veo que hay otra paradoja ahí muy fuerte, y es que mientras que el espacio público tiene una vocación, se supone colectiva, lo que va sucediendo es una creciente privatización del espacio público. ¿En qué sentido? Cuando ustedes dicen Transmilenio, están hablando del uso empresarial del espacio público. Cuando ustedes, el metro elevado va a hacer eso. O sea, y eso va a generarle restricciones digamos, al disfrute colectivo. Y cuando ustedes en realidad están hablando estamos nosotros hablando de movilidad, metro, estamos hablando realmente es del uso económico del espacio público. Ahora, cierro diciendo que paradójicamente nosotros estamos viviendo un proceso lento, silencioso, digamos, técnicamente diría uno, la municipalización del transporte colectivo. O sea, nosotros teníamos un transporte colectivo hasta 1948, malo, bueno, regular, habían 32, digamos, rieles, o sea, rutas, y eso se acabó. En este momento, 60 años después, estamos, 50, arrancamos en el 2000, un proceso de hacer público lo que hoy, durante 50 años, fue privado. Y ese proceso es traumático. Es por eso que es tan conflictivo. Porque es darle el giro, y la ciudad se ha visto abocada a pagar unos precios altos por ese proceso, como lo fue carísimo también dejar de ser público el tranvía. Por supuesto, digamos... O sea, hay una paradoja, mejor dicho, es que me parece que los tres temas son muy bien ligados. Perfecto. Paradoja, movilidad alternativa y... En este año se desarrolló la primera Bienal del Espacio Público de Bogotá, ¿sí? Pues organizada, pues también articulada con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y allí pues se planteaba eso. De pronto es ahí donde, en ese espacio donde se podía ver a través pues de varias actividades que tuvieron y actividades itinerantes de un registro fotográfico, de ver cómo la ciudad pues en estos últimos 20 años ha empezado pues como a transformarse, ¿sí? De esas dinámicas que se han planteado, pues creo que pues también podríamos hablar acerca de eso. Discúlpeme que cuando hablo de la Bienal, observe, la Bienal intenta, dentro de la tradición de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, intenta no solo referirse al tema, llamemos objetual, infraestructural, sino también al uso. Pero les quiero decir una cosa, es muy poco comprendido. Pero ustedes, por ejemplo, encontrarán casos como el de Marsella, que es la iluminación nocturna, que tiene un éxito enorme, pero que ha sido más un proceso que un proyecto. Y presentar procesos tampoco lo tenemos. Entonces la Bienal de Espacio Público se centra no solamente en el diseño, sino en los procesos de construcción, en los procesos de mantenimiento, pero sobre todo en los procesos de uso. Y fue difícil. Este año se hizo la primera versión y fue difícil la comunicación, porque todavía la mayoría, como lo decía la profesora Miriam, en realidad el proceso cultural todavía está en el objeto. Muy bien.
Ok, seguimos hablando acerca de ese tema tan interesante, paisaje urbano, espacio público, metro elevado, dinámicas de la ciudad. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí a Debates UGC. Bienvenidos de nuevo a Debates UGC, hoy hablando acerca de metro elevado, espacio público y cómo entre todos vamos construyendo la ciudad y qué dinámicas se plantean y cómo la vivimos entre todos. En esta construcción estamos hablando de la primera parte acerca de qué es la definición del espacio público, cómo lo vemos, qué tipo de paradojas, qué tipo de dinámicas se están viviendo en la ciudad y cómo las estamos interpretando. Vamos a tomar en este segundo bloque a seguir hablando pues acerca del tema de cómo esas paradojas urbanas que estamos viviendo en la ciudad van construyendo la ciudad. Entonces pues empezamos hablando pues de la definición pues que tienen de la paradoja urbana, ya habíamos hablado un poco acerca en el primer bloque y pues empezamos que todos que queremos hablar acerca de la paradoja del metro elevado y pues bueno, arquitecto Alonso, entonces pues iniciemos. Gracias, Eduardo. Bueno, yo empezaría diciendo que la paradoja que plantea el metro es de varios niveles. Por un lado está como la paradoja que es la de la tradición y la novedad, porque, digamos, el metro está planteado sobre una avenida que carga un patrimonio muy importante, pero un patrimonio que, digamos, tristemente desapareció, porque si nosotros vamos un poquito hacia atrás en la historia, la avenida Caracas aparece como un gran bulevar que planteó Brunner en los años 30, pero que poco a poco a lo largo del desarrollo de la ciudad pues se ha venido afectando por las necesidades de imponer una movilidad que había que resolver para la ciudad también. Es curioso que hoy, casi 100 años después de que un tren transitaba por la Caracas, vayamos a poner nuevamente un tren transitando por encima de la Caracas. Eso no deja de ser una paradoja, teniendo en cuenta que para los años 30 los sectores que quedaban abajo del tren no fueron desarrollados porque no eran atractivos para la ciudad, como los barrios de Teusaquillo, Armenia, Palermo, etc. Cuando se levantan los rieles en los años 30 y se traza la avenida de la Caracas, pues esos sectores ya entran a ser parte de la ciudad. Creo que esa es la primera paradoja que se plantea y es todo lo que contiene la Caracas, no solo como avenida, sino a lo largo de su recorrido. Por otro lado, también está lo formal y lo informal. Nosotros sabemos cómo son las dinámicas de las ciudades latinoamericanas y el riesgo que estamos corriendo con el metro es que debajo de ese metro pues van a pasar una serie de cosas que no son las que están en los renders que nos han mostrado. Entonces, ahí también empieza a haber plantearse una dinámica complicada. Es claro que, digamos, es válido pues también definir pues que el metro elevado inicia por toma la avenida 1 de Mayo, toma la calle Sexta y toma la Caracas, y ahí sigue derecho hasta la calle 80. Ahí remata pues con el monumento a los héroes, de lo que estaremos hablando también ahí. Ese tipo de paradojas que se van creando, ese tipo de espacios. En uno de los estudios del metro elevado que aparece en la página del metro de Bogotá, que está en internet y están los estudios, hay un estudio del componente abiótico, ¿sí? En ese medio abiótico hay un PDF en la página 134 y aparece un mapa en el cual hablan acerca de la calidad visual, ¿sí? En ese mapa que tienen acerca de la calidad visual se visualiza a través de 3 colores cuál va a ser las calidades de lo visual que tendremos, ¿sí? El metro elevado tiene una altura de 13.50 a nivel del riel, esa es la altura que tiene el metro elevado, que está siendo planteado. Entonces ver como esas dinámicas que se van a crear, si digamos los skyline o los perfiles que se van a ver urbanos en cuanto al paisaje, que pues el paisaje urbano pues no es solamente pues la estructura ecológica, sino pues también el paisaje pues de cómo están los edificios planteados, las viviendas, los usos que tiene alrededor, de dónde va a ser la influencia. En ese documento de la calidad visual se plantea que cerca del 70% es una calidad visual baja, aparece en el estudio, ¿sí? Entonces, pues, al ver este metro elevado, no solamente pues, la calidad visual que tendría, sino pues también esas dinámicas que se van a generar en la parte inferior.
temas que hemos visto pues también en metros como en México o ese tipo de dinámicas que ya han pasado. Y pues hablar del concepto de ciudad latinoamericana pues es algo también válido en ver cómo se está desarrollando la ciudad, que otra vez da unos discursos de ciudad compacta en algunos sectores, pero expande la ciudad en otros lugares. Entonces, pues hay esa incoherencia y eso genera otras tensiones que hace que la ciudad se siga desarrollando de una manera desordenada. En cuanto... Perdón. Hay un tema del cual no se ha hablado mucho y es el tema ambiental en la Caracas. Y es que a la Caracas le van a tener que quitar todos los árboles. Todos. O sea, ahí no va a quedar nada. Y nadie ha abordado ese tema desde la perspectiva ambiental, porque no se trata de volver a sembrar árboles. Es decir, porque la resembrada de los árboles es posible, claro, pero los árboles van a tardar por lo menos 15 años en tener una altura promedio para que las especies que habitaban esos lugares vuelvan otra vez allí. Eso va a tener un impacto muy negativo en todos los sentidos y pues realmente creo yo que esa es una de las peores decisiones para la ciudad, porque lo hablábamos ahorita antes de empezar, y es que ya la ciudad no va a estar partida norte-sur, sino también oriente-occidente. Correcto. Es decir, porque el metro va a actuar como una barrera. Quiéralo o no lo quiera. Hablemos acerca de Hablando las de hipótesis que tendríamos pues cada uno de nosotros en cuanto a qué reacciones tendría el metro elevado. Ahora que traes a colación lo del estudio de la calidad visual, que me parece curioso que exista un estudio de estos en el proyecto del metro. ¿Por qué? Porque ahora que empezamos a hablar de paisaje y una de las características de ese análisis de paisaje sobre las formas urbanas y sobre el desarrollo urbano, pues es justamente la calidad visual. Y ¿qué es lo que analiza la calidad visual del proyecto de metro? La calidad visual que el usuario va a tener sobre el entorno sobre donde está pasando el metro, o es la calidad visual de la afectación que va a tener los sitios aledaños al metro. Entonces, correcto. No hay ninguna, por ejemplo, yo dentro del proyecto del metro no he visto ningún estudio de calidad visual de qué va a pasar cuando el metro pase, por ejemplo, enfrente de un monumento nacional como es el Voto Nacional, ¿sí? Que además el distrito ha gastado un montón de dinero en esta administración justamente recuperando la iglesia y recuperando el espacio público, recuperando el obelisco, pero le va a pasar un metro por enfrente. Para no ir tan lejos, el ejemplo más claro de lo que puede pasar con el Voto Nacional es lo que pasa en Medellín con la gobernación, o el antiguo edificio de la gobernación de Antioquia, que pues quedó completamente fraccionado, digamos que dentro de ese estudio de la calidad visual de lo que uno podría llamar el paisaje urbano de esa plaza allá en Medellín. No hay forma de tomarle una foto al edificio porque el metro pasa por enfrente, la estructura y pues el tren como tal. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, con este espacio tan importante para la nación que es el Voto Nacional? ¿Cuál es el estudio de calidad visual ahí? ¿Cuál es el estudio de materiales? ¿Cuál es el estudio ambiental? Ahí hay unos árboles también. Digamos, me permito contar, digamos, definitivamente el único metro que no genera ese tema en el paisaje pues es el metro subterráneo, punto. El resto es imposible, no se puede hacer una intervención de tal magnitud por la ciudad, en la ciudad, sin que haya un impacto en el paisaje. Yo he tenido la oportunidad de ver los estudios que ha hecho la empresa Metro de Bogotá sobre cómo, bueno, primero, hay que partir de la base que tiene que existir, ¿cierto? O sea, no puede haber un metro elevado sin columnas y sin puente, digamos, es imposible. Entonces, han tenido una preocupación enorme en el estudio de lo que pueden hacer, que es todos los diseños de columnas. Eso han estudiado, que sea oval, que sea cuadrado, cuál es la que mejor generaría, la que menos presencia visual tendría, y ese es el capítulo. O sea, en el fondo usted tiene razón cuando dice que están conscientes de que eso va a cambiar la ciudad y el sol se va a ocultar para muchos, pero pues esa es la decisión política dura. Sobre lo que dice también hay otro problema, y es que los árboles efectivamente, pero añada otra cosa, es que la ciudad está ante una paradoja. Son para mí, tres elementos
concurrentes en la propuesta de movilidad en el escritorio, la que está ahí, no la que yo estoy pensando, la que está ahí. Claro. Y es Transmilenio, Carrera Séptima, POT y Metro. Del POT depende el uso del suelo para las estaciones. De la Séptima me parece a mí que es como la alternativa de tráfico, de tránsito mientras obras, y porque pues el metro estará encima por la Caracas, ¿cierto? Entonces usted no puede hacer obra al tiempo que hacer corredor de transporte. Eso llegará a un momento en que tiene un límite y para eso se necesita la alternativa. Es evidente que la carrera séptima tiene un problema de movilidad. Digamos que cuando usted está viviendo en la 200 y se gasta 1 hora y media para llegar a Chapinero, tiene algún problema. Tiene algún problema. Entonces, cierro diciendo que lo que yo veo preocupante es que 3 patas de un solo elemento, que es la movilidad, han sido 2 al menos, están detenidas y mientras se resuelven va a haber efectos. Yo creo que el tema de cómo va a vivirse la movilidad durante las obras del metro le hace falta discusión. Digamos, en cuanto a eso, pero hablar de un tema por la séptima, ¿no sería mejor utilizar la Boyacá, que tiene el triple de capacidad? De pronto serían otro tipo de esquemas que se podrían hacer. Pero digamos hay un asunto ahí, digamos un asunto, y es que usted lo que está hablando es qué tanta capacidad tiene el gobierno de orientar el uso del suelo. Ese es el problema ya de fondo, porque la movilidad es la respuesta a un problema de usos del suelo. Ella ya lo decía, okay. Si el colegio, la universidad, la notaría y el empleo están cerca de la casa, pues baja la movilidad. Con respecto a eso de la movilidad, precisamente. Ese tema del gobierno del uso del suelo, que es que no queremos hablar de los temas. El gobierno del uso del suelo es el tema. Ok, con respecto a la arquitecta Miriam, pues nos trajo unos elementos, de pronto los podemos escuchar ahorita, con respecto a las metrotopías. Entonces hablemos acerca un poco de eso, arquitecta Miriam, que es... Metrotopías fue un ejercicio que se desarrolló desde el grupo de investigación del Observatorio de Arquitectura Contemporánea Latinoamericana que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de profesionales de la Universidad Javeriana, el profesor Alonso Gutiérrez de la Universidad de la Gran Colombia y mi participación desde la Universidad Católica de Colombia. En este ejercicio lo que intentamos hacer fue digamos una crítica desde la ironía a través de imágenes que nos permitían mostrar un poco cuál podría ser el impacto de las 2 posibilidades de metro que se llevarían a cabo en la ciudad. Sería por un lado el metro elevado y el metro subterráneo, que eran las 2 propuestas que para el momento en que hicimos esta exposición estaban presentes, y nos permitió dar como cuenta de manera un poco más tangible de los posibles efectos que se tendrían alrededor del tema de metro, ¿no? Digamos que un poco la intención de esta crítica era acercar a la gente a pie, la gente común, frente a ese paisaje urbano que se podría terminar construyendo con cualquiera de las 2 alternativas. Obviamente estábamos tendiendo a favorecer un poco la noción del espacio público y de esta nueva construcción de ciudad a través del metro subterráneo, y obviamente teniendo en cuenta las experiencias de América Latina con sus metros elevados y lo que eso genera desde los bajopuentes, desde toda esta infraestructura bajo los viaductos, que va a ser realmente complicada. Como lo decía hace un momento, la movilidad no necesariamente es un problema netamente funcional en la ciudad. Hay un tema social de práctica que está relacionado con esa idea de moverme de un lado a otro, ¿sí? Y de ahí que sea tan importante la experiencia del ciudadano en esa movilidad, tanto en el medio de transporte, llámese metro, Transmilenio, bicicleta o patineta, como en la misma posibilidad de parar en el espacio urbano y empezar a tener algún tipo de actividades y otras situaciones que generen por lo menos un mejoramiento en la calidad de vida.
Muy bien, muchas gracias, arquitecta. Vamos a la pausa y vamos a volver hablando acerca de la movilidad, movilidad alternativa, dinámicas con el espacio público, el metro elevado y concursos acerca de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en el cual también está participando con el tema del metro. Ya volvemos, muchas gracias por estar en contacto con Debates UGC. Volvemos a Debates UGC, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí hablando acerca de las dinámicas de la ciudad, cómo la construimos entre todos y qué influencias van a tener en una serie de hipótesis. Estamos hablando acerca, con la arquitecta Miriam, acerca de la investigación que tienen de metrotopías, esos impactos que tiene el metro elevado y cómo serían las hipótesis de lo que pasaría, tanto pues en cuanto a la calidad visual, a nivel del riel del metro elevado, y pues también lo que pasaría en las dinámicas que se crearían bajo esa plataforma. Creo que ahorita hablemos en esta parte del programa, última sección del programa, es acerca de la institución de movilidad alternativa. O sea, cómo está planteada la movilidad alternativa, qué alcances han tenido, qué observaciones han tenido, y pues para que hablemos acerca de todo, acerca de este tema. Bueno, Eduardo, realmente este tema de la movilidad alternativa surge con estas nuevas visiones de las agendas urbanas que llevamos discutiendo ya hace por lo menos más de 30 años frente al tema de los impactos ambientales y los impactos sociales y económicos que ha generado, digamos, el desarrollo urbano, ¿no? En el caso específico de la movilidad, entendemos que es necesario que se planteen alternativas que estén evidentemente enfocadas a un desarrollo económico y a un digamos, cuidado ambiental muy importante, generando todo esto, digamos, unas nuevas visiones sobre la configuración de la planeación urbana. De ahí que desde hace ya más o menos 20 años, o yo diría incluso más, se están planteando los desarrollos orientados al transporte sostenible que precisamente están enfocados a comprender diferentes dinámicas de la movilidad y que puedan estar interrelacionadas, ¿no? Estamos hablando obviamente de que los sistemas de transporte masivo deben ser sostenibles desde todos los ámbitos, económico, social, ambiental, pero asimismo existen otros sistemas que pueden empezar a alimentar estos grandes o generar algunos otros, digamos, otras maneras de moverse en tramos cortos. Y de ahí pues el tema de las bicicletas, el tema de las patinetas eléctricas y la promoción incluso de nuevo de esta posibilidad de caminar, ¿cierto? De las infraestructuras para el peatón. De hecho, ahí pues uno podría hablar de los estudios que ya existen o dinámicas como, no sé, los DOTS, ¿sí? Exactamente, que los desarrollos orientados. Los desarrollos orientados al transporte sostenible. Sí. Yo quisiera pues entráramos hablar acerca de, pues bueno, arquitecto, desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos hay un concurso pues que se está planteando ahorita de cómo va a ser ese remate del metro elevado en el Monumento de los Héroes, un espacio en el que hemos hablado, digamos, como de las paradojas, de la movilidad, del tema del paisaje urbano. ¿Cómo me gustaría, para quienes nos escuchan, el concurso de arquitectura en Colombia es un método mediante el cual, en este caso el sector público, convoca públicamente a los arquitectos nacionales e internacionales, pero nacionales es con mucha frecuencia el caso, para que hagan propuestas en torno a una pregunta, un equipamiento. Ustedes conocen, por ejemplo, la Plaza de Bolívar fue un concurso de arquitectura. Cuando ustedes dicen la Alcaldía de Bogotá, un concurso de arquitectura. Cuando ustedes dicen Centro de Convenciones, un concurso de arquitectura. En este caso, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca fue llamada por la empresa Metro de Bogotá para una consulta sobre cómo hacer el traslado de ese monumento de los héroes y que se traduce en el concurso que hoy está abierto y que el 22 de noviembre van a presentar las propuestas y será proclamado el 6 de diciembre. Y es cómo transformar el espacio público vinculado a la estación Héroes de la 72 con Caracas como un espacio de celebración de ese momento de la historia colombiana, los héroes. Ahora bien, eso pues cómo se va a hacer es el sentido del concurso. Evidentemente no es el diseño de la estación, es el diseño del espacio público vinculado a la estación.
La pregunta es, ¿el monumento se traslada? Definitivamente el Bueno, monumento... digamos, ahí hubo un debate muy fuerte, porque ¿qué es el monumento? ¿El monumento es la escultura ecuestre o es el basamento de la escultura ecuestre? Y ahí estuvo una buena parte de la discusión. Entiendo, yo sinceramente no he estado todo el tiempo atento, pero entiendo que estamos hablando de la escultura ecuestre, ¿cierto? Y cómo crear un espacio, museo, espacio público, en el suelo, subsuelo, aire, de ese alrededor de la estación, para que los bogotanos, digamos, vuelvan a retomar el tema de los héroes. Ahora, ¿por qué razón se hace el concurso? Cuando ustedes trazan por la Caracas el metro requiere obligatoriamente un espacio de ida para volver. O sea, llamémoslo espacio de giro, pero no es de giro. En realidad y en ese orden de ideas era obligatorio, y esa fue una de las discusiones más interesantes sobre patrimonio, y es si un asunto colectivo como la movilidad, digamos, era más importante para la decisión que el hecho mismo de ser un monumento declarado bien de interés cultural nacional. Entonces ese debate se dio y en el Consejo Nacional de Monumentos y en el Consejo Distrital se llegó a la conclusión de que el proyecto de transporte colectivo tenía una prioridad sobre esta decisión. Okay. Esa es una señora discusión. Total, Yo arquitecto entiendo Juan Carlos. perfectamente la discusión, que debió ser, como tú dices, una señora discusión. Pero me voy a remitir otra vez a la definición de paisaje, donde hablamos sobre los signos y los símbolos que hay en las ciudades. Y resulta que en todas las ciudades del mundo los signos y los símbolos, su identidad cultural y sus prácticas socioculturales están representadas en algo, en un símbolo y en un signo. Y esos son los monumentos, que son también las permanencias, y guardan la memoria de una nación, y guardan la memoria de un país, y guardan la memoria de una ciudad. ¿Cuál es el problema con el monumento de los héroes? Que es el mismo problema, la misma discusión que se ha tenido con todos los monumentos en Bogotá. Nunca han tenido un sitio fijo, aparte de la estatua de Bolívar en la Plaza de Bolívar, que es la única que no se ha movido tal vez en muchos años, pues porque pues, en algún momento pues, se puso, pero pues nunca existió originalmente ahí, pero creo que es el único que no se ha movido. De resto, todos nuestros monumentos han sido condenados a vagar eternamente como el judío errante. Bueno, su definición, la definición es bien patrimonio, Ahora, de patrimonio mueble, no ahora, inmueble. Ahora te digo, me parece curioso una cosa que dijiste ahorita sobre la discusión de cuál es el monumento, si es la estatua ecuestre, o si es el basamento, o si es lo que está detrás, que realmente es donde están los héroes. ¿Sí? Que realmente es donde están los héroes, que es este volumen, este paralelepípedo que viene de un arquitecto italiano de la época del fascismo, y que es de las pocas obras de ese arquitecto, que es muy importante además, que están en Latinoamérica, y es donde están los héroes. Realmente la estatua ecuestre no debería ser el monumento, porque los héroes están enlistados en ese paralelepípedo. Y resulta que de hecho la estatua estuvo en el Parque de la Independencia. No, Exacto. Pero por un Exacto. minuto, ustedes Entonces, orienten su discusión a el tema de lo colectivo. Quiere decir, el metro es imposible hacer el metro yo lo único que está diseñado sin hacer esa claro, intervención. pero es que mira, hay otra cosa que tampoco el concurso está teniendo en cuenta, porque el concurso se está poniendo a discutir sobre unos temas patrimoniales desde una óptica que no tiene que ver con el paisaje, que no tiene que ver con la tradición, que no tiene que ver con la memoria. Sí, se va con la estatua que ni siquiera estaba ahí, como lo dice el arquitecto Alonso. Y el proyecto tiene una falencia muy importante que Mario Noriega lo ha dicho muchísimas veces en muchísimos espacios. Van a llegar 30.000 personas por hora a la estación de la 72 y nadie sabe cómo se van a mover o cómo van a salir de la estación. Y el concurso tampoco lo soluciona. No, el concurso no. Entonces, pero digamos que centrémonos en el porque es que no le puede pedir a un concurso de un espacio público que resuelva un problema que está en el nivel de la accesibilidad a las estaciones. Primero. Y segundo, esto de mover los monumentos
para información, esa escultura ecuestre estaba donde estuvo también originalmente en el centro de la ciudad. Claro. La de Tenerani, la de Bolívar se ha movido. O sea, la naturaleza de los monumentos. Pero es una Pues particularidad, es una particularidad colombiana que mientras en otros, como a nosotros siempre nos llega la modernidad tarde. O sea, nosotros estamos hablando de un tema que en otras ciudades del mundo lleva más de 100 años. Nueva York está celebrando este año 110 años de la creación de su metro, Buenos Aires algo por el estilo, en Europa pues ni digamos. Pero si hablamos de los monumentos, el urbanismo de la modernidad, de cuando empezó la modernidad después de la revolución industrial, no era mover los monumentos, era conectarlos. ¿Para qué? Para darle identidad y darle valor a la ciudad. Sí. Y eso es una cosa que nosotros nunca hemos entendido, por lo menos en Colombia, porque otras ciudades latinoamericanas sí lo han podido entender. Sí, porque a nadie se le ocurriría poner un metro por encima del Paseo de la Reforma y mover el Ángel. O mover el Obelisco, porque es más importante meter el metro. Pues Entonces, yo creo que valdría la pena que se informaran sobre ese tema del Metro de México. En realidad, los movimientos arqueológicos que hubo fueron muy importantes. Ahora, yo no estoy en el plan, la Sociedad Colombiana de Arquitectos en este momento es como decir cuando juega, para efectos de los concursos, la sociedad es quien organiza el concurso, no quien polemiza el concurso. La polémica son los proyectos y ahí vamos a ver que van a haber antiproyectos, proyectos que resuelven el tema, porque los concursos en Colombia han servido para dar la oportunidad a manifiestos ideológicos, tanto como a proyectos de ejecución, y eso es muy importante. Y entonces el concurso que está haciendo la Sociedad Colombiana de Arquitectos no impide, por ejemplo, un pensamiento como decir, es que esto no debe ser así o debe ser así. Entonces el concurso es un instrumento que en Colombia y en América, con los colombianos en particular, convocamos con mucha facilidad. Somos quienes más hacemos concursos. ¿Y cuál es el éxito del asunto? Es realmente reglas claras, transparencia en el proceso y permitir que se expresen los arquitectos de manera sistemática, comparable y anónima. Ese es el hecho. El problema de esto es que planteando un tema tan delicado como del que estamos hablando ahorita con respecto al monumento, a la memoria y todas estas cosas, y la sociedad es convocada para que arme su concurso y como tú dices al principio, se le hace una consulta. ¿Por qué la sociedad no dice en algún momento, venga, ustedes creo que se están equivocando si me están haciendo la consulta al gremio profesional, la sociedad también podría decir, hombre, pues ustedes se están equivocando con el planteamiento que están teniendo. Tal vez ustedes deberían hacer esto y esto y plantear otras alternativas y con la disculpa del concurso, pues plantear otras soluciones. Mire. Porque hablábamos justamente ahorita antes de empezar el debate y es que hemos tenido como una ausencia de posiciones académicas, gremiales, en todo este proceso pues de esta renovación urbana que se va a hacer con lo de las troncales y con el metro. Y es que nunca hemos tenido una posición del gremio como tal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos con respecto a lo bueno o lo malo que pueda hacer el metro, desde una discusión técnica y académica. También lo discutíamos nosotros mismos desde las universidades, nosotros mismos desde la UGC, desde la Facultad de Arquitectura, nunca hemos dicho y nunca hemos tomado una posición con respecto a eso que guíe también a los estudiantes. Dentro de los talleres con los estudiantes hemos realizado ciertos ejercicios críticos, algunos pues más explorativos en qué podría pasar si sí se puede realizar, pero pues no pasan de ser eso, ejercicios con los estudiantes, pero nunca hemos tomado una posición. Y al igual que nosotros, pues muchas otras facultades tampoco lo han hecho. Permítame, vamos a ir. Okay. No sé si sea necesario que la Universidad Gran Colombia tenga una posición. Okay. Yo creo que lo que tiene que favorecer es el debate. Y la sociedad debe ser eso. Precisamente en eso estamos aquí en Debates UGC. Vamos a ir a nuestra última pausa y vamos a seguir retomando este tema tan polémico, tan interesante y en el que estamos construyendo todos. Muchas gracias. Nos vemos después de la pausa.
Estamos de nuevo en Debates UGC hablando de este tema muy interesante. Como estamos diciendo, lo estamos construyendo entre todos desde diferentes posturas y entre todos estamos consolidándolas. Y en este espacio pues se ha dado esa oportunidad. Entonces, en esta última sección pues vamos a hablar un poco, retomando acerca de lo que hemos hablado durante el programa y pues el tema pues de la paradoja. Entonces pues hablemos con el arquitecto Alonso acerca de eso y pues también tenemos un comentario con respecto a lo del concurso y el tema del planteamiento nuevo. No, yo lo único que podría decir como para resumir es que la paradoja sigue funcionando, la paradoja no se resuelve porque finalmente lo que no hay es un diálogo entre los diferentes temas que intentan resolver la ciudad y por lo tanto siempre la ciudad va a estar sometida a esas tensiones y pareciera que de alguna manera eso fuera irresoluble. Ha habido algunos arquitectos que han intentado resolver la paradoja. Por ejemplo, yo pondría el caso de Rogelio Salmona con la obra del eje ambiental. De alguna manera, la idea de sacar el río y volverlo a poner a funcionar, pues era como un intento de resolver esa paradoja entre geografía y ocupación que hubo ahí. Algunos tomarán posiciones si fue bien, si estuvo mal, si está bien o mal resuelta, pero de alguna manera un arquitecto toma la decisión de hacer eso e intenta resolver la paradoja, es decir, como tejer algo allí para que se resuelva. Desafortunadamente todas las discusiones se han vuelto políticas y la política pesa mucho en el país y pesa muchísimo el tema económico y por lo tanto eso es lo que digamos se lleva por delante cualquier discusión académica, cualquier discusión de otro tipo, cualquier intento de, como nosotros acá, de ventilar los temas. Entonces, pues, yo lo que sostengo es que la paradoja sigue abierta y sigue... Ese tema de estar ligado en cuanto a la gobernabilidad, entonces, pues, decir, pues, quién gobierna, lo que estamos hablando en un espacio, pues, quién gobierna el territorio, quién gobierna el espacio, quién gobierna el espacio público, pero, pues, o sea... ¿Quién más lo puede gobernar sino los que habitamos el espacio público? ¿Quién más puede gobernar si no es los ciudadanos? Hay un discurso que a mí me gusta usar mucho, que es el de la planificación urbana desde la planificación estratégica de ciudades de José Miguel Fernández Buera, donde él plantea que la planificación estratégica de ciudades tiene como tres pilares. Uno es la competitividad, otro es la sostenibilidad ambiental y otro es la equidad. Y en la mitad de esos tres está la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es la que tiene que mantener el equilibrio, o sea, desde el planteamiento de él, entre esos otros tres pilares que van, obviamente, traducidos. Si uno ve el POT, entonces uno habla de competitividad, entonces está toda la estructura económica. Si uno habla de sostenibilidad, pues está toda la estructura ambiental. Si uno habla de equidad, pues está toda la estructura social. Pero la gobernabilidad desde sus discursos es la que hace que ese triángulo se crezca su vértice más hacia un lado o hacia el otro. Siempre he pensado, y en este proyecto de metro, que aquí lo único que ha primado es más el componente económico y funcional, de cómo resolver el problema funcional de moverse de la gente, tal vez no de la mejor manera, ¿sí? Pero, y el componente económico, pues que obviamente que la ciudad se movilice, pues tiene... Yo quisiera aprovechar digamos, para cerrar alguna cosa como, digamos, positiva que hay que seguir construyendo. Desde el Acuerdo 6 de 1990 se definió que el sistema hídrico y orográfico debería ser el eje del ordenamiento del territorio. Y se nos olvida a ratos y debemos volver a eso. Cuando decimos el profesor Salmona, el arquitecto Salmona, y él lo que en el fondo estaba recuperando era hacer ciudad en torno al agua. Y yo creo que esa es una cosa que debemos ir avanzando, porque, por ejemplo, si alguna cosa podría, y se le criticaba al POT que acaba de ser hundido, es que se hacía territorialidad en torno a la movilidad, que es distinto. O sea, una cosa es densificar la Caracas y otra cosa es favorecer la presencia, digamos, y la vinculación del territorio a las cuencas hídricas, le hace al Fucha, al Toncuelo, al Juan Amarillo, inclusive al río Bogotá. Entonces me parece que ahí va habiendo un cambio. Ahora, la paradoja que hablan es impresionante cuando se tiene una ciudad que el 47% es informal.
pues eso, gobernar eso es otra cosa que gobernar, por ejemplo, como cuando yo trabajaba en Marsella, que el máximo grado de informalidad era el 3%. Entonces, quiere decir, cuando usted está hablando de economía informal, también hay que empezar a decirse verdades, y es, hay un grupo de nuestra sociedad grande, muy importante, que aún no juega y comparte las reglas generales dominantes, digamos. Llamémoslas dominantes para decir que fueron las que se optaron. Bueno, yo creo que quedan sobre la mesa muchas posturas, muchas opiniones, muchos puntos de vista y que tenemos que seguir pues construyendo. Quiero pues aprovechar la oportunidad para invitarlos a también remitirse al contenido que tenemos en Radio Amiga Internacional hablando acerca de urbanismo, paisaje urbano, paradojas, todo este tipo de cosas que estamos creando también desde la radio de la Universidad La Gran Colombia, Radio Amiga Internacional, y pues aquí en este nuevo espacio de debates UGC en el cual nos hemos articulado con el programa Arquitectura para Aliens, que se emite también los jueves a las 4:30 de la tarde a través de nuestra emisora Radio Amiga Internacional. Los invitamos a todos a participar en redes sociales, en las redes sociales de Teleamiga Internacional, para que pongan sus opiniones, sus comentarios respecto a este programa, a este tema que es polémico, muy interesante y que pues tanto la academia como las instituciones estamos, como dijimos en el programa, pues construyéndolo. Quiero agradecerles a todos los invitados por haber hecho parte de esta oportunidad, de este programa, y pues nos veremos en el siguiente programa acerca de debates UGC. Un saludo para todos.